Hola, buenas tardes. Nos encontramos ya. Esta es la cuarta y última clase del módulo 6, Servicios de Atención a las Personas Mayores. Tal vez va a ser un poquito más extensa en cuanto a lo que veníamos trabajando estas últimas clases, pero la idea es que hagamos un recorrido de la parte más teórica y que al final ustedes puedan trabajar a partir de lo que fuimos charlando durante todo el módulo para armar un recursero, una ficha que ustedes tengan a mano y que les pueda servir para el trabajo diario, para lo cotidiano. ¿Sí? Así que bueno, la propuesta un poco de esta clase va a ser esa. Comparto como siempre pantalla para que ustedes puedan seguir lo que les voy explicando. Eh, y como les decía, estamos en la última clase del módulo 6. Bueno, em, vinimos hablando en la clase anterior sobre los servicios de cuidado en domicilio. Si ampliamos a un poquito definimos lo que eran los centros o las organizaciones de base comunitaria que tenían que ver con la participación de las personas mayores en algunas organizaciones o instituciones de base comunitaria. Y hoy vamos a seguir con otro tipo de instituciones, ¿sí? Vamos a encontrar los hogares de día, los centros de día, hospitales de día y servicios de rehabilitación. Todos estos servicios son servicios diurnos, que quiere decir que se ofrecen eh, solamente en horarios de mañana y tarde, no por la noche, ¿sí? En las cuales las personas deben trasladarse desde su hogar hasta estas instituciones para recibir atención y tratamiento, incluidos servicios de rehabilitación, y luego retornan a sus hogares. Estos servicios son una opción intermedia entre el domicilio y la residencia de larga estadía, ¿sí? Los servicios de estancias diurnas se los denomina como centro gerontológico terapéutico y de apoyo a la familia que, de forma ambulatoria, presta atención integral especializada a la persona mayor en situación de dependencia. Reciben diferentes nombres en virtud de la prestación que se brinda. Así, por ejemplo, vamos a encontrar centros de día u hogares de día. En los centros de día se refiere a centros gerontológicos, socioterapéuticos de apoyo a la familia, que durante el día prestan atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona mayor dependiente, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual. En tanto, el hogar de día responde más a espacios sociorecreativos y culturales. Además, también podemos encontrar centros ocupacionales o de apoyo a la integración y centros de rehabilitación. Los centros ocupacionales son un recurso especializado de atención y formación dirigido a personas adultas con discapacidad, cuyo objetivo es favorecer la integración sociolaboral y la promoción del desarrollo personal de estas personas. En tanto, los centros de rehabilitación es un recurso valioso para las personas que buscan recuperarse, por ejemplo, de una adicción, enfermedad o lesión, ofreciendo un ambiente de apoyo, tratamiento especializado y herramientas para una recuperación exitosa. Tanto los centros ocupacionales o de apoyo a la integración como los centros de rehabilitación pueden ser privados o públicos. Ustedes, a medida que yo les voy explicando, pueden identificar cuáles de estas instituciones hay en las localidades donde ustedes están insertos. Después vamos a encontrar las residencias de estadía permanente, las residencias de larga estadía, ¿sí? Entonces hemos ido viendo la progresión en lo que han sido estas distintas clases en cuanto a los servicios de atención a las personas mayores. La pérdida de autonomía personal, el incremento de posibles trastornos cognitivos,
invitan a la persona o a las familias a pensar en la posibilidad institucional de tratamiento para personas vulnerables mayores por la situación en la cual se encuentran. A veces la ausencia de familiares o vecinos, en otros casos el abandono o el desamparo, también pueden ser motivos que conducen a una internación en una residencia de larga estadía. A estas cuestiones se le puede agregar la incidencia de secuelas discapacitantes que se producen a lo largo del tiempo y que generan enfermedades crónicas, que posibilitan a las personas mayores permanecer en sus domicilios, que imposibilitan, perdón, a las personas mayores permanecer en sus domicilios y privan a las familias de la posibilidad de brindar los cuidados adecuados. Muchas veces, ante situaciones donde la persona, por ejemplo, tiene una demencia o tiene un diagnóstico de Alzheimer, a veces el cuidado en el domicilio se complejiza para la familia e incluso aún contando con el apoyo de un auxiliar en gerontología. Entonces muchas veces eso lleva a la familia a tomar la decisión de poder hacer la internación en residencia de larga estadía. Según la OEA, una persona mayor que recibe servicio de cuidado a largo plazo es aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado, sea público, privado o mixto, en el que recibe servicios sociosanitarios integrales de calidad, acaba incluida las residencias de larga estadía, que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con dependencia moderada o severa, que no pueden recibir cuidado en su domicilio. Siempre pensando que la persona va a llegar a una residencia de larga estadía cuando ya realmente no puede recibir los cuidados necesarios en su domicilio, ¿sí? Las residencias de larga estadía son un recurso que se caracteriza por ser un servicio de residencia permanente o temporal y asistencia integral en las actividades de la vida diaria para personas con semidependencia o dependencias físicas y cognitivas. Por tanto, se encuentra dirigido mayoritariamente a adultos mayores dependientes que no tienen un grado de independencia suficiente para realizar las actividades de la vida diaria y que necesitan constante atención y supervisión, y que sus circunstancias sociofamiliares requieren la sustitución del hogar. ¿Sí? Es un centro gerontológico abierto de atención sociosanitaria interdisciplinaria en el que conviven personas mayores con algún grado de dependencia. Se puede decir que para despegar de la condición de asilos, durante la década de 1980 comenzó a prevalecer un criterio arquitectónico especial para poder habilitar las instituciones de larga estadía como tal, ¿sí? Y el concepto que emergió de ello fue la tendencia a considerar que las residencias deben parecerse más a una casa, a un hogar, que a un hospital, cosa que así funcionaban antes los asilos de ancianos, funcionaba más como un hospital, como una institución donde se albergaba por pabellones, donde funcionaba de una manera totalmente distinta. La mirada hoy es que la persona pueda trasladarse de su casa a un lugar donde pueda sentir que de alguna manera está en su hogar, ¿sí? Tradicionalmente se consideran las residencias como centros de convivencia destinados a servir de vivienda permanente y común, en los que se presta una asistencia integral y continuada a quienes no pudieran satisfacer estas necesidades por otros medios. Entonces, la recomendación de internación surge cuando las personas de edad no pueden permanecer en sus hogares debido a la aparición de algunas alteraciones graves a sus funciones mentales o físicas que le impiden realizar por sí solos o con ayuda actividades de la vida diaria. Acá les he compartido dos viñetas
de una publicación que se llama Arrugas, que refiere y cuenta la historia de un personaje que es ingresado a una residencia para personas mayores por su familia, ¿sí? En la primera viñeta tenemos a la familia, ¿sí? El hijo y la esposa del hijo con la persona que dirige la institución y donde la directora de la institución le indica que el padre va a tener ahí todo lo que necesitan y que por supuesto lo pueden ir a ver cuando ellos quieran. Y el hijo le expresa que está muy ocupado con el tema del trabajo y que no creo que no cree que va a poder ir a verlo muy seguido, ¿no? Y ahí se lo ve a la persona mayor solita como esperando, digamos, ante esa situación cambiante que es haber dejado su hogar y pasar a vivir en una residencia. Si ustedes la pueden conseguir, está en internet, la pueden googlear, la historieta se llama Arrugas y cuenta, bueno, la situación particular de este señor que nosotros vamos a poder ver que tiene un diagnóstico de Alzheimer y que un poco ese es el motivo por el cual el hijo decide ingresarlo, digamos, en esta institución de larga estadía y los personajes con los que él se va a encontrar. ¿Sí? Y en la otra viñeta que les presento aquí es dos residentes de la misma institución donde ingresa el señor que les mencionaba eh, anteriormente. eh, y uno dice que uno de los residentes expresa que cuando los ingresan a la residencia de larga estadía, las familias se olvidan de ellos, no se preocupan por ellos, porque pasan a ser inútiles y los viejos pasan al olvido y la señora le dice que no es así y que en realidad su familia sí la quiere y que si ella está ahí es porque no quiere ser una carga para su familia, que esa como ha sido un poco una decisión de ella poder ingresar a esa residencia para no ser un peso para su familia. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito les cuento, pero está interesante de leer eh, el- la historieta completa. Las organizaciones de mayores deben contemplar en sus sistemas de cuidados mecanismos formales e informales de coordinación y complementariedad que permitan adaptar los recursos a los procesos de la discapacidad, la fragilidad o la dependencia, que siempre es cambiante a lo largo del tiempo. Esta coordinación incluye múltiples estrategias, tanto sanitarias como sociales, redes de apoyo, edilicias, apoyos técnicos de orientación, que deben desarrollarse para seguir atendiendo a medida que el deterioro tanto físico como mental va progresando. ¿Sí? Las residencias deben contar con espacios diferenciados según progresividad de los cuidados y con personal formado para tal fin. De hecho, lo interesante de la historieta que les comentaba recién, que se llama Arrugas, eh, uno de los residentes le hace el recorrido a este adulto mayor que ingresa nuevo y le explica que en la planta baja están las personas que son independientes, es decir, que se movilizan solas, que comen solas y que tienen una salud mental y cognitiva acorde para trasladarse y hacer las diferentes actividades que se proponen. En tanto que en el piso de arriba están las personas dependientes y con dificultades de la memoria, se han vuelto más dependientes a lo largo de la internación. Tal vez ustedes están pensando en los mismos lugares donde ustedes están desarrollando sus actividades laborales y de pronto se dan cuenta que muchas veces encuentran estas diferencias, estas secciones y cómo se dividen y cómo eh, funcionan las residencias. Y si no han tenido la oportunidad de trabajar en una, seguramente cuando han hecho las prácticas eh, institucionales,
han podido ir o por lo menos observar alguna residencia de larga estadía, ¿sí? Ahí les comparto otra parte del cómic donde hay una señora que le pregunta a los otros residentes si han visto a sus padres. Dice, no, no los hemos visto, tienen que venir por mí, le dice. Bueno, entonces ahí van a ingresar a un comedor, ¿no? Y se van a dar distintas situaciones. Que hay personas que están comiendo solas, hay personas que no están comiendo, hay algunas que están llorando, hay otras, bueno, distintas situaciones que se pueden presentar en una residencia de larga estadía donde se reciben distintos tipos de personas que van pasando por situaciones eh, diferentes en cuanto a enfermedades, a situaciones de dependencia. Recuerden que una persona que está en una residencia de larga estadía, eh, si está ahí es porque requiere mayor apoyo y cuidado que una persona que está en su domicilio. Otras modalidades de residencia para personas mayores son los apartamentos residenciales, establecimientos formados por un conjunto de viviendas independientes destinadas al alojamiento de personas mayores que, valiéndose por sí mismas, deciden y desean vivir de forma autónoma. No los vemos mucho en las localidades donde nosotros trabajamos, no son muy comunes acá, sí en otras partes del mundo donde son lugares donde hay pequeños eh, espacios, pequeñas viviendas, donde los adultos mayores viven de manera independiente, pero cerca de otros adultos mayores y que conforman una comunidad donde se apoyan mutuamente y tienen acceso a servicios sanitarios y a redes de apoyo de manera más fácil porque se ubican todos en un mismo espacio geográfico. Después están las viviendas y pisos tutelados, que son pequeñas unidades de residencia y convivencia ubicadas en núcleos rurales o urbanos, que con el apoyo técnico de un servicio especializado están destinadas al alojamiento de personas mayores con dificultades sociofamiliares, ¿sí? Y después tenemos que en cualquier servicio que se encuentren trabajando ustedes, deben promover acciones que garanticen la participación plena de las personas mayores en la toma de decisiones concerniente a lo que ellos consideran importante para su bienestar, incluso del conjunto de personas mayores más allá de los casos particulares. Además, deben articular recursos y dispositivos entre las diferentes instituciones que se abocan al abordaje de las distintas situaciones sin superponer recursos ni intervenciones. Para todo ello, los y las auxiliares en gerontología deben contar con un plan de acción. Recuerden que siempre es importante contar con un plan de acción. Tenemos las obras sociales. ¿Qué son las obras sociales? Son entidades organizadas, encargadas de organizar la prestación de la atención médica de los trabajadores en Argentina. Así el trabajador que se enferma, siempre cuando está en una situación de empleo formal, o se accidenta al grupo familiar que de él depende, pueden acceder a la atención médica, a medicamentos y prácticas de asistencia médica sin tener que pagar previamente todo el costo de la misma. A diferencia de las obras sociales, también hay otra figura que se conoce como medicina prepaga, que es una empresa de medicina que funciona como un seguro. Uno va pagando cuotas que le permite acceder a determinados servicios médicos. El ingreso a una empresa de medicina prepaga es a través de una declaración jurada de salud. En virtud del análisis que se hace de ella, la empresa puede admitir o no a el afiliado que solicita su ingreso. Entonces, nos podemos llegar a encontrar con personas mayores o personas con discapacidad que cuentan con obras sociales o que cuentan con la adhesión a una prepaga, ¿sí? También nos vamos a encontrar, y sobre todo los adultos mayores con los que ustedes seguramente van a trabajar, que reciben la prestación social del PAMI,
porque tienen una jubilación o una pensión. También hay un beneficio social que no es una obra social, pero que cubre algunas demandas médicas o algunos medicamentos y prácticas de asistencia médica, que es incluir salud para las personas que cuentan con pensiones no contributivas. En el caso de PAMI, sí tiene una cobertura de una internación domiciliaria y sabía estar en vigencia la cobertura de un cuidador domiciliario. En tanto que, eh, por ejemplo, incluir salud, que es una prestación que se da por tener una pensión no contributiva o una pensión por madre de 7 hijos, no ofrece este tipo de beneficios, ¿sí? No todas las obras sociales cubren los mismos requerimientos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, APROS, que es la obra social de los empleados públicos de la provincia de Córdoba, hay algunas prestaciones o atenciones que no cubre. Eh, y a su vez, PAMI hay otras que no cubre, como cierto tipo de eh, prácticas de rehabilitación para personas mayores. Entonces, bueno, eh, eso va variando por obra social y también por épocas, porque a veces se añaden prestaciones y a veces se quitan prestaciones. Bueno, un fichero de recursos, su importancia. El auxiliar en gerontología para su labor debe construir y completar un fichero de recursos en el cual pueda ir registrando los diversos servicios, recursos y dispositivos destinados a las personas mayores con las cuales van a trabajar. En este fichero, ¿qué van a hacer? Van a discriminar aquellos servicios y recursos que se brindan en el domicilio y aquellos que se ofrecen fuera del domicilio, y considerando la obra social, los costos y los requisitos para el acceso a ese servicio o recurso. Este fichero permite contar rápidamente con información para la persona mayor, la cual debe ser actualizada, pertinente, completa, lo que permite una atención adecuada, reconociendo qué organismo es responsable en brindarla, ¿sí? Un fichero de recursos no se arma de una sola vez, sino que es dinámico y se va completando a medida que el auxiliar investigue sobre todos los servicios y recursos que existen, en primer lugar en su zona de trabajo a nivel local, pero también a nivel provincial y nacional. Yo acá les comparto un modelito de un fichero de recursos, donde hoy ustedes van a ver algunas columnas. En la primera van a encontrar todo lo que tiene que ver con cómo van a discriminar, digamos, los recursos o las instituciones eh, de acuerdo a la autonomía personal, si se quiere hacer prevención, ayudas técnicas, asistencia alimentaria, recreación, ayuda económica, hábitat, servicios de rehabilitación, emergencias, obras sociales, otros, ¿sí? ¿Qué va a poner acá? Descripción del servicio recurso. Por ejemplo, si es asistencia alimentaria, se puede considerar, por ejemplo, si hay hogar de día que brindan alimentos o bolsones a las personas mayores que no poseen recursos. Entonces acá que se va a poner en la descripción del servicio de recursos que se otorga, organismos responsables. Generalmente los centros de día, los hogares de día suelen estar a cargo de los municipios. Entonces acá se pondrá el organismo responsable, la dirección, el teléfono y si tiene un referente, el nombre del referente, como para tener un acceso rápido. Vías de acceso, cobertura y requisitos. Por ejemplo, si se brinda a todas las personas o no, qué es lo que cubre. Cubre el almuerzo y el desayuno, o el almuerzo y la merienda. Cuáles son los requisitos de ingreso. No tener, por ejemplo, jubilación o pensión, o si la tiene, eso no es requisito. No tener familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Para cada una de estas situaciones hay una descripción del servicio que se ofrece, el recurso, organismos, vía de acceso,
cobertura y requisitos. Tarea. Para el cierre de esta última clase, los voy a invitar a elaborar su propio fichero de recursos de acuerdo a lo que puedan identificar en su comunidad. La idea es que lo puedan trabajar entre todos porque seguramente cada uno de ustedes va teniendo algunos más información, otros pueden aportar otras cosas, ¿sí? Entonces, hacer una construcción conjunta de un fichero de recursos que les pueda servir. No va a estar concluido, no va a estar cerrado. Es más probable que algunos recursos sean más fáciles de identificar que otros, y tal vez, obviamente, el armado va a llevar mucho más que la clase de hoy, pero la idea es que lo puedan ir teniendo lo más completo posible en el transcurso del tiempo, inician hoy y seguirlo trabajando tal vez en una o dos clases más, recordando que la construcción de este fichero es dinámica y como le decía recién, eh, los servicios y las formas de acceso, las coberturas y todo eso, generalmente se van modificando con el tiempo, con las políticas sociales y con el accionar de los diferentes eh, políticas que se pongan en práctica. Así que bueno, esto sería la clase 4. Hemos terminado el módulo 6, así que probablemente nos vamos a encontrar el próximo sábado ya para hacer la clase sincrónica, como hicimos en los módulos anteriores. Las preguntas o dudas que tengan, consultas, tal vez hoy fui demasiado rápido, me las pueden enviar para que las charlemos en la clase sincrónica. Y como siempre, los espero para que en ese espacio también podamos compartir alguna experiencia o podamos compartir qué cosas se han ido construyendo en este tiempo a partir de los aprendizajes que se van dando. Bueno, un gusto, como siempre, que nos veamos por acá y finalizamos hasta la próxima clase porque nos vamos a seguir viendo en el módulo 7.